Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El pasado 24 de enero, en una relevante jornada legislativa, el Congreso Nacional aprobó crear el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y un nuevo Registro Nacional de las Personas, entre el paquete de enmiendas políticas más importantes desde 1982 que inauguró la actual etapa democrática del país. El tópico polémico que se mantiene en debate, pero que podría tomar un giro más dinámico y dramático por la presencia en el país de una misión en temas electorales de la OEA. Dichas enmiendas se aprobaron por 112 votos de diputados de todas las bancadas legislativas, logro que el titular de la Cámara, Mauricio Oliva, catalogó de histórico, ya que con esto se aporta más confianza y transparencia a los procesos electorales, como demanda la sociedad hondureña. Las reformas determinan que el Registro Nacional de las Personas depurará a los ciudadanos que poseen el documento de identificación, que las defunciones se inscriban para elaborar el Censo Nacional Electoral. De igual forma que una comisión permanente integrada por 3 comisionados, propietarios y 2 suplentes, que ejercerán sus cargos por un lapso de 5 años, pudiendo ser reelectos, administren el Registro Nacional de las Personas. Que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral sustituyan al Tribunal Supremo Electoral y que los actos y procedimientos administrativos, técnicos y logísticos recaigan en el Consejo Nacional Electoral. Además, que los actos y procedimientos jurisdiccionales electorales competen exclusivamente al Tribunal de Justicia Electoral y que el Consejo Nacional Electoral sea conformado por 3 consejeros propietarios y un consejero suplente, electos por 5 años, pudiendo ser reelegidos. Establece 3 magistrados propietarios y 2 suplentes electos por 5 años, pudiendo ser reelectos, que integren el Tribunal de Justicia Electoral. Pero los tropiezos dilatan y arriesgan otros aspectos que deben darse por posiciones contrapuestas de los principales actores políticos en el poder legislativo. El 14 de mayo anterior, la bancada de Libre declaró insurrección parlamentaria y denunció que liberales y nacionalistas pretenden prolongar la estadía de los actuales magistrados en el TSE. El expresidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, alertó en Twitter que de extenderse la gestión de los actuales magistrados del TSE, estaría dándose una violación constitucional, por lo que declaró a su bancada en insurrección y paro legislativo. Versión que nacionalistas y liberales desmienten al afirmar que no se podían dar los nombramientos de magistrados sin contar con la norma jurídica del nuevo circuito electoral. Además, está claro el interés estadounidense y el de las iglesias católica y evangélica por las reformas. También el partido de gobierno inició una ofensiva apoyando las enmiendas. A finales de junio, el presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, ratificó en Nueva York al secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas de la ONU, Miroslav Jenka, el compromiso partidario con las reformas electorales. Pidió a dirigentes de Libre para que lo más pronto se le dé esa buena noticia de que se aprueban las reformas electorales necesarias y se elija también a las autoridades que dirigirán los nuevos organismos electorales, acotó. Un día antes, Olga Alvarado, vicepresidenta del Comité Central Nacionalista, planteó esa misma necesidad a delegados del grupo de países y órganos cooperantes del G16. Para Honduras es una necesidad la aprobación de dichas reformas porque ocupamos un sistema democrático fortalecido y una institucionalidad fuerte para el próximo proceso electoral, con reglas claras y que no haya vencedores ni vencidos y que al final haya un pueblo comprometido, arguyó. Carolina Echeverría, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, señaló que lo importante de este proceso es contar con madurez para sentarse con quienes se tienen diferencias para construir la Honduras que queremos. Un tema mediático que acompaña a problemas sociales y económicos del país y cuya culminación podría darse en el escenario del Congreso Móvil previsto para la segunda semana de julio en la ciudad de Gracias, Lempira. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Hoy lunes estamos iniciando la semana, es un gusto saludarles. También nos pueden seguir en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y la 90.3 en Choluteca. Vamos a hablar hoy de reformas electorales, pero también aprovechando que hoy va a estar un vicerrector, un catedrático universitario de muchísimos años,
y un rector de la universidad. Voy a hablar de lo que está pasando. Voy a ir con Jürgen. Jürgen está en la universidad. ¿Qué está pasando en este momento? Estaban peleando hace un momento, discutiendo. Los estudiantes, unos querían clases y otros no, que los encapuchados no querían quitar las sillas. ¿En qué quedó eso, Jürgen? Adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. En este momento se ha apaciguado un poco lo que ha pasado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde hubo un zafarrancho al intentar quitar las sillas para recibir clases por parte de alguna parte del estudiantado. Pero rápidamente se ha controlado un poco este problema que ha estado, pero siempre sigue aquí una tensión en la Facultad de Derecho. Pero rápidamente vamos a hablar con un estudiante de la Universidad Nacional que vivió todo este momento. Joven, buen día. ¿Usted estuvo desde el principio del zafarrancho? La verdad es que sí, tuve desafortunadamente esa suerte de estar cuando miré a los compañeros que empezaron a querer quitar las sillas y los otros compañeros tratando de mantener la toma. Se está viviendo mucha tensión aquí en la Facultad de Derecho desde días pasados. Posteriormente se han venido viendo ya crisis desde tales, desde el periodo pasado, está la universidad, particularmente esta facultad con esa crisis, de una forma que se ha partido posteriormente. Tanto estudiantes de un sector que están a favor de la lucha, tanto como estudiantes que son más partidarios al oficialismo del Estado. ¿Ustedes buscan que las clases se reanuden lo más rápido posible? Pues obviamente, ese es el objetivo de todo estudiante, que ya la universidad abra sus puertas, pero claramente no podemos... Es una incertidumbre total que hay en el país. Ok, muchas gracias. Esta ha sido una de las palabras que ha dicho estudiantes que están buscando que se reanuden las clases rápidamente, pero rápidamente vamos a hablar con un miembro del movimiento estudiantil universitario. Buen día, joven. ¿Cómo fue lo que pasó aquí? Fue mucha violencia que se vivió hace un momento. Bueno, lastimosamente los compañeros creo que todavía no tienen ese sentimiento de conciencia social. Nos parece completamente ilógico que estudiantes de Derecho, después de todo lo que ha acontecido, se vengan a poner en una posición de querer clases cuando ellos pudieron haber sido los que fueron heridos, cuando la autonomía de nuestra universidad ha sido violentada y ellos siguen exigiendo aquí clases cuando se les aclaró reiteradamente que las tomas solo iban a durar durante 2 horas. Posterior a la asamblea, la toma se va a suspender y ellos van a poder recibir sus clases, pero es necesario que asistamos a la asamblea y que dentro de la asamblea estas personas que hoy estaban renegando por estos métodos de lucha empiecen a plantear nuevos métodos de lucha. Dentro de este grupo de estudiantes exigen que no se debe de privatizar, o sea, ellos piensan de que ellos pueden asistir a la asamblea, pero sin necesidad de que se les prive de las primeras clases. Sí, exacto. Lo que estamos viendo aquí es un claro ejemplo de falta de conciencia social, pues falta de humanidad y querer solo velar por sus propios intereses, y uno de sus intereses es graduarse y poder tener un empleo, pero ¿a qué nos estamos sometiendo? A un gobierno que no nos garantiza que podamos tener un empleo digno. ¿Ustedes van a continuar hasta qué hora esta toma? Bueno, esta toma solo va a ser durante 2 horas aproximadamente, que es lo que dura la Asamblea General. ¿Terminarían a las 8 de la mañana? La Asamblea va a dar inicio a las 8 de la mañana y esta va a durar aproximadamente 1 hora y media. Entonces, las tomas se estarían suspendiendo a partir de las 9:30 de la mañana. Bueno, esos son algunos de los momentos de tensión que se han vivido aquí en la Facultad de Derecho, como también en facultades como la Facultad de Economía. Son los 2 edificios que estaban tomados desde tempranas horas de la mañana. Parecía que iba a estar tranquilo este día, pero hemos cerciorado de que se ha vivido un verdadero zafarrancho aquí en la Universidad Nacional Autónoma, exactamente en la Facultad de Derecho. Licenciado, también queremos acotar de que mientras entrevistábamos a Reinaldo Hernández, quien es el presidente electo por los estudiantes de Derecho, miembros del movimiento estudiantil universitario nos tiraron a los miembros de la prensa una bomba lacrimógena, intentando dispersarnos para no tomar declaraciones de los diferentes frentes. Con este informe, compañero, licenciado Raúl Valladares, regresamos al estudio de la entrevista. ¿Clases o no hay clases, Jürgen? Hay clases parcializadas en este momento. Algunos edificios
como el F1 y los edificios más grandes. Los únicos dos que están parcialmente sin clases hasta este momento son los de Ciencias Económicas y de Derecho. Y como podemos ver al fondo, muchos maestros están aprovechando y dando clases en gradas, en zonas verdes de aquí de la universidad, ante el atraso que ha habido por estas huelgas que se han dado en las últimas semanas, hasta se podría decir el último mes. Pero sí hay clases en la mayoría de los edificios y esperamos que no sean interrumpidas. Bien, gracias a Jürgen, que estará ahí en Ciudad Universitaria. Mire, no quites esa toma, un maestro dando clases en gradas. Temprano vimos cómo los muchachos querían quitar las sillas y 3 muchachos encapuchados en la Facultad de Derecho no querían. Así está la situación en la universidad. Presento a mis invitados de esta mañana, el rector José Osvaldo Ramos Soto, ex rector, ex presidente de la Corte, actualmente diputado. Abogado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, don José Raúl Valladares, para compartir con estos ínclitos y egregios colegas, todos maestros de la antañona Facultad de Jurisprudencia. Y muy buenos días a su ilustre teleaudiencia. Bienvenido también, don Juan Carlos Barrientos, abogado. Muchas gracias, Raúl, por su invitación. Y doctor Ernesto Paz. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, voy a iniciar. Platicaba con el abogado Juan Carlos Barrientos, que fue el primero en llegar, y me decía, yo estaba viendo antes que comenzáramos el programa, esta discusión que tenían los encapuchados con los muchachos que quieren recibir clases. Y qué mejor que aquí tengo al ex rector José Osvaldo Ramos Soto, al ex vicerrector, el doctor Ernesto Paz Aguilar. ¿Cuántos años tiene ya, abogado, de estar dando cátedra? 33 años. 33 años. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué se debe hacer? Bueno, mire, la universidad, platicábamos aquí, está sumida en una crisis, pero desde hace más de 2 años. Yo recuerdo que todo esto empezó porque los estudiantes pedían la salida de Julieta Castellanos y después pedían que a la mayor brevedad posible se hiciesen los reglamentos electorales para proceder a ir a elecciones estudiantiles, conformar las diferentes asociaciones de estudiantes, la Federación de Estudiantes y, lógicamente, constituir el Consejo Universitario, que actualmente prácticamente de dedo tiene nombrados a los representantes estudiantiles. Una vez que esté conformado el Consejo Universitario, entonces proceder a la elección de la Junta de Dirección Universitaria y una vez electa esta Junta de Dirección, esta es la que se encargaría de elegir ya al nuevo rector, pero rector en propiedad, porque el señor Herrera está nada más como rector interino. Esta situación ha creado una grave crisis donde la universidad está secuestrada por un pequeño grupo de personas que se identifican en algunos casos como miembros del movimiento estudiantil MEU, los cuales de manera rutinaria y reiterativa se toman las instalaciones de Ciudad Universitaria, obstaculizan el tránsito vehicular en el Boulevard Suyapa, creando un caos horrible, porque Tegucigalpa es una ciudad pequeña que no tiene muchas calles y al tomarse este bulevar se provocan unos trastornos enormes. Y se ha vuelto ya un juego del gato y el ratón, de que la policía llega, les tira gas, ellos se repliegan al interior del campus universitario y al día siguiente vuelven a hacer lo mismo y vuelve a llegar la policía, les vuelve a tirar gas otra vez y llega un momento que no se sabe ni por qué es la protesta, porque si la selección perdió, se toma en Ciudad Universitaria. Si hay problemas de educación y de salud que los está manejando una plataforma de lucha, ellos se suman a la protesta. Que si adentro de la universidad existen problemas con los reglamentos electorales, se toman la universidad. En fin, es una situación de anarquía y de caos que las autoridades universitarias hasta el momento no pueden manejar. El rector vía tweets pretende manejar la situación. Para hoy, con bombos y platillos, se había anunciado que se reanudaban las clases y a primera hora de la mañana aparecen otra vez los grupos de encapuchados tomándose la universidad, impidiendo el libre acceso a las clases, a la educación
y esto para mí es lo que realmente violenta la autonomía universitaria, porque la autonomía universitaria está enfocada desde la Primavera de Córdoba en 1919 en Argentina a proteger la institucionalidad universitaria de la educación superior a través de un sistema que blinde la intromisión del Estado y de las Fuerzas Armadas en las universidades públicas para que se proteja la libre gestión de la educación, del nombramiento de sus propias autoridades, de tener sus propias normas, de tener sus propios órganos de gobierno y lógicamente de la libertad de cátedra y proteger la investigación universitaria, la extensión universitaria y lógicamente la cátedra. Usted va a ver ahí de que un pequeño grupo de estudiantes se han apoderado de la universidad y esto es lamentable. Lamentable porque la universidad es pública y se sostiene con el 6% de lo que los hondureños aportamos. Cada día que no hay clases en la universidad se pierden más de 200 millones de lempiras. La incertidumbre, hay un montón de gente que es de fuera de la ciudad y que sus padres con mucho sacrificio les pagan para que renten una habitación, para su alimentación, su transporte, y que esta gente llegue a la universidad a ver esos bochornosos espectáculos y sobre todo a ponerse proclives a la muerte, inclusive por la forma deleznable como la policía militar ingresó al campus universitario disparando bala viva, poniendo en peligro la vida de los estudiantes, la vida de los docentes y la vida de las personas que deambulamos diariamente por Ciudad Universitaria, cuando en ese uso excesivo de fuerza de una época cavernaria únicamente refleja también el poco profesionalismo que tienen porque pudieron haber manejado esta protesta de otra manera. Porque, repito, esto se ha vuelto reiterativo. ¿Cómo es posible que las fuerzas del orden estén en este esquema desde hace 2 años? Porque esto no es nuevo y todavía no puedan diseñar una estrategia para controlar una toma. Y usted me habló que la universidad paga 36 millones al año. Mire, la seguridad. Universidad paga una cantidad millonaria, 36 millones de lempiras a una compañía de seguridad que está de adorno, no hacen nada. En las narices de ellos dañan el equipo y el mobiliario universitario. En las narices de ellos van y apedrean y rompen los cristales del edificio insigne de la universidad, que es el edificio Alma Mater, donde está la rectoría. En la cara de ellos se producen cualquier tipo de actos vandálicos, en la cara de ellos se producen robos, inclusive han habido conatos de violación en los baños de la universidad. Esa gente está ahí de espectadora. En la universidad es un caos vehicular el que hay y no hay ni tan siquiera una persona que pueda reglamentar el tránsito vehicular allá adentro. La gente se parquea donde le da la gana, los profesores no tenemos dónde parquearnos, los alumnos mucho menos. En fin, es una situación tremenda que yo creo que amerita ya ir tomando decisiones fundamentales, porque de lo contrario yo auguro un mal presagio dentro de la Universidad Nacional. Doctor, ¿usted qué piensa? Bueno, yo diría de que lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras forma parte de una crisis generalizada que está sufriendo nuestro país. A 10 años del golpe de Estado, Honduras está sumida en una crisis sin precedentes y lo que ocurre en la UNA es lo mismo que está ocurriendo en otras instituciones. Hablamos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, hablamos del Instituto de Acceso a la Información Pública, hablamos de la Universidad Nacional de Agricultura, hablamos del Instituto de Formación Profesional, del Tribunal Supremo, del fenecido Tribunal Supremo Electoral, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, y ahí me voy a parar. En el caso de la UNA, a mí me parece que lo que tiene que hacerse para resolver esa crisis es aplicar la ley.
la ley dice de que el rector debe ser electo por los diferentes grupos que integran la comunidad universitaria y concretamente por la Junta de Dirección Universitaria. Entonces lo que procede es hacer lo más pronto posible esa elección. En el pasado, recuerde usted que las elecciones en la universidad eran procesos normales, no había ninguna dificultad en realizarlo, pero se respetaban las reglas. De manera pues que ese tema de la universidad yo creo que se resuelve mediante ese proceso electoral que es necesario. Sí, abogado José Osvaldo Ramos Soto, como rector, ¿qué piensa tanto tiempo los muchachos sin recibir clases? Esta crisis no para. Muy interesante y lamentable la situación que está ocurriendo en nuestra alma nutricia. Yo recuerdo que yo tuve el alto honor de ser decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El más joven en toda la historia, a los 28 años, estuve 2 mandatos. En tiempos de los rectores magníficos, licenciado don Jorge Arturo Reina Idiáquez y del doctor don Juan Almendares Bonilla. Precisamente el doctor Ernesto Paz Aguilar era dirigente del Frente de Reforma Universitaria y llegó a ocupar la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras. Y Juan Carlos Barrientos era estudiante de la Facultad de Derecho. Cuando yo fui rector, en 6 años no hubo una huelga. En los gobiernos del Partido Liberal del doctor don Roberto Suazo Córdoba y del ingeniero José Simón Ascona Hoyo, ambos que en paz descansen, gobernantes del partido más antiguo, el Partido Liberal de Honduras. Y yo jamás anduve propiciando revueltas para generar problemas en ambas administraciones. Y siempre cuando hubo problemas que son consustanciales a la misma existencia en aquel momento del gobierno paritario que existió en la universidad. Y esto arranca, como lo apuntaba con buen tino y con corrección, el abogado don Juan Carlos Barrientos, del movimiento que se generó en Córdoba en tiempos del presidente Hipólito Yrigoyen en 1918, que es conocido en la historia del movimiento universitario latinoamericano como el movimiento de reforma universitaria, que posibilitó la llegada al gobierno de las universidades públicas de estudiantes, profesores y miembros de los colegios profesionales respectivos. Verbigracia había representaciones en la Facultad de Medicina del Colegio Médico, en la Facultad de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados, etcétera, etcétera. Y todo esto había arrancado el principio de autonomía en las universidades de Bolonia, de Padua y la Universidad de París, en el viejo continente. Se estimó que no debía de existir injerencia de los gobiernos, sino que se permitiera en los campus universitarios la existencia de una libertad de cátedra. El mundo está asignado por ideologías. Está la derecha, la izquierda, el centro, el marxismo, el nacionalsocialismo, el fascismo, el falangismo, el corporativismo, etc. Entonces se permitía en aquel momento la libertad de la explanación de las ideas y el debate lógico en los laboratorios de la ciencia, en los laboratorios de la inteligencia. Y es así como esto se traslada a el 21 de octubre de 1956, cuando por primera vez intervienen en un problema de patología política en nuestra patria las Fuerzas Armadas, produciendo la destitución del perito mercantil Julio Lozano Díaz, que había terminado como vicepresidente los últimos 6 meses del mandato de un sexenio
del presidente abogado Juan Manuel Gálvez Durón, que tuvo que retirarse por enfermedad y se fue para el Hospital Gorgas de Panamá. Se convocó a las elecciones de 1954 y en esas elecciones pues se iba a suceder la administración de Gálvez Durón Lozano Díaz. El Partido Nacional, recuerden ustedes, se dividió porque el doctor y general Tiburcio Carías, después de la dictadura a los 16 años, y el gobierno de Juan Manuel Gálvez Durón de 6 años, los que eran de otros partidos diferentes al Nacional, se les hacía la vida imposible en la universidad que estaba adscrita a la Secretaría de Educación Pública. Y muchos liberales tuvieron que emigrar, calzar las sandalias del peregrino e ir a forjarse en sus sueños en el nivel superior fuera del terruño patrio. Pero el doctor y general Tiburcio Carías se postuló a la reelección, ya así alterna después de los 16 años, pero también su vicepresidente, el general e ingeniero de Choluteca, don Abraham Williams Calderón, un hombre muy preparado que había sido formado como ingeniero en MIT, en Massachusetts Instituto Tecnológico de los Estados Unidos, y formó el Movimiento Nacional Reformista. Y el Partido Liberal ya no postuló a el gran ideólogo del partido, que había sido ministro de Gobernación del doctor Vicente Mejía Colindres en el gobierno del 28 al 33, candidato contra Carías y contra Juan Manuel Gálvez, y luego se iba del país molesto, era cascarrabias, era un hombre muy talentoso. Pero ya don José Ángel Zúñiga Huete no se presenta en 1954, sino que aparece una figura joven, fresca, que había estudiado en Guatemala y en Alemania, médico pediatra, el doctor José Ramón Vidal Morales, que se hace acompañar de otro gran farmacéutico político, el doctor Enrique Ortiz Pinel, padre del doctor Ortiz Colindres y abuelito de Ortiz Sequeira. Van a elecciones y partido que se divide pierde las elecciones. ¿Qué pasó? Ganó Vidal Morales las elecciones del 54, pero al tenor de la Constitución de 1936 tenía que ser juramentado en el Congreso Nacional y para ello tenían que presentarse los diputados. Y el único acuerdo a que llegaron nacionalistas y reformistas fue no presentarse al Congreso Nacional. Entonces llega el tiempo de la toma de posesión, se rompe el orden constitucional, don Julio no solo termina el mandato de 6 meses que le hacía falta a el doctor Juan Manuel Gálvez, sino que funda el PUN y convoca elecciones, solo él mete capote y es cuando intervienen por primera vez las Fuerzas Armadas, instaurando un gobierno de una junta militar presidida por el general Roque J. Rodríguez, el mayor de ingenieros Roberto Gálvez Barnes y el teniente coronel de aviación Héctor Carraccioli Moncada. Después renuncia el general Rodríguez y entra una persona que nadie conocía, oscuro en ese momento, y que después tuvo una participación en el gobierno de la República durante muchos años, un tal mayor Osvaldo López Arellano. Pero ellos convocan al pueblo como poder constituyente para hacer una nueva constitución, devolver al país el Estado de Derecho y antes de eso toman una determinación brillante, genial. Le otorgan autonomía a la Universidad Nacional y la convierten en Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el texto de la Constitución de diciembre de 1957 se incorpora la universidad como un organismo descentralizado por servicios en el nivel superior, con autonomía, con gobierno propio, y se le otorga un porcentaje en el presupuesto, excluidos los préstamos y las donaciones. Cuando yo estaba en el Consejo Universitario, siendo rector Jorge Arturo Reina, presenté una moción en el Consejo Universitario y el porcentaje era 3% a 6%, y se me molestaron los sectores del FRU y la FUR porque dijeron cómo un hombre de derecha puede presentar una moción de tan alta jerarquía para el país y para el alma mater, pero quiero que se apruebe y que conste en acta y que los que voten en contra se les ponga ahí. Entonces se luchó ya en el gobierno de la rectoría de don Juan Almendares por el 6% y se otorgó en la Asamblea Constituyente.
Pero volviendo al tema que concita la pregunta, esta explicación para que el pueblo hondureño lo ponga en contexto. Autonomía significa jurídicamente autolegislación, sujeción a un imperativo creado por la propia conciencia. Heteronomía es sujeción a un gobierno ajeno. Renuncia a las facultades de autodeterminación normativa. Esa es la diferencia entre autonomía y heteronomía. La autonomía es para el autogobierno. La autonomía es para que ellos manejen ese 6% de manera independiente, sin consultar al Ministerio de Finanzas y distribuirlo según las necesidades racionales para la docencia, la investigación y la extensión universitaria. También éticamente, por ser la Casa de Estudios Superiores, se ha hablado de que su campus es autónomo. Pero eso no es absoluto. No se trata de que el campus universitario sea un estado dentro de otro estado. Pero históricamente se ha respetado. ¿Qué pasa, amigos que nos ven y nos escuchan? ¿Qué pasa si unos forajidos asaltan un banco y se refugian en la universidad a su pretexto que es autónoma? O cuando cualquier delincuente comete una fechoría, tiene que entrar las autoridades del orden público a detenerlo, porque en la universidad no hay tribunales de justicia, sino que tiene que sujetarse a la organización jurisdiccional del Estado. Sin embargo, lo que no nos ha gustado es que de repente se hayan introducido las autoridades de la policía al campus universitario, cuando ellos explican que les detuvieron a uno de sus miembros y lo introdujeron al campus y tuvieron que ir a rescatarlo. Pero la autonomía, repito, subrayo, destaco, tarjo, no es absoluta. Pero yo pienso que en determinados momentos, y lo acaba de establecer la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Costa Rica, que el campus universitario de las universidades públicas no es un estado, no es un territorio dentro de otro estado. Y que con una orden de autoridad judicial, perfectamente la autoridad del Estado puede penetrar a capturar para poder enjuiciar a una persona. Mira, José Raúl, me invitaron a mi esposa y a mí el sábado a la graduación de Unitec. Me iluminó Dios cuando fui rector y antes de serlo no hubo en el país otras universidades. Me tocó autorizar a mí como rector a través de los organismos de gobierno la Universidad José Cecilio del Valle, que la ex rectora de la universidad y directora del CUEC, la ingeniera Irma Lucrecia Costa Mejía de Fortín, andaba tratando de forjar. Ella fue la primera ingeniero en Honduras. Después autoricé por petición del sector privado la Universidad Privada de San Pedro Sula y la tercera universidad, Unitec. Me sentí altamente orgulloso de ver la graduación. Y quiero decir que la hija de un colega de ustedes fue la mejor estudiante, summa magna cum laude. Y esta muchacha habló y habló dando un mensaje extraordinario. La hija de Amado López, de Edras Amado López, me sentí muy contento. Y estando un día en una reunión de rectores en la Universidad de Heidelberg en Alemania, oigo hablar del Zamorano. Yo creía que se referían a algo de España y me acerqué y estaban hablando de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano que había fundado el ucraniano Samuel Semurray y que esa casa de estudios superiores no era universidad. Vine aquí un día jueves, llamé al vicedecano Simón Malo, le pedí que fuera el lunes y tomó la determinación la universidad de otorgarle el 4º año. Esa es una de las mejores universidades agrícolas del continente y del mundo. Los secretarios de Agricultura, de Ganadería de Sudamérica, casi todos son egresados de ahí. Y ahí en el frontispicio hay unas palabras en latín. Laboras omnium vincit. El trabajo puede hacerlo todo. Yo quiero decir que cualquier situación que pueda ocurrir en el país, ¿qué culpa tienen los padres de familia de los municipios, de las aldeas y caseríos que hacen grandes sacrificios para posibilitar su presencia en la universidad, que tienen que pagar hospedaje, alimentos y que de repente, por razones que no tienen que ver con la esencia de la universidad, impidan la toma?
Y por regla general, José Raúl, mi experiencia es que son los estudiantes que no son de excelencia, no son buenos estudiantes. Y hoy día se habla de que incluso no son estudiantes universitarios. Mire, y el tiempo perdido, dice un viejo refrán, hasta los santos lo lloran. Yo lamento eso y hago un llamado al rector magnífico, doctor Francisco Herrera Alvarado, sobrino del doctor Andrés Alvarado Puerto, un hombre que es un médico extraordinario, que ha trabajado en el Centro Universitario Regional del Norte, para que puedan morigerar eso. Y hago un llamado a los estudiantes, que no es posible que 30 o 40 mil estudiantes y los casi 100.000 de todas las universidades se les deje sin tomar el aliento nutriente de las sabias enseñanzas, porque un grupo de pocas personas impiden su ingreso al alma mater. Bien, antes de la pausa, conclusiones sobre eso. La conclusión es que hay ingobernabilidad en la universidad. Le cuento, está tomado la Universidad de Comayagua también, la de San Pedro sigue tomada. Hay ingobernabilidad en la universidad y mientras no se tomen medidas apremiantes y urgentes, esto va a seguir. Y por más que el rector Herrera Alvarado esté poniendo tweets, el MEU es el que manda ahorita en la universidad. Doctor. La intervención militar en la universidad deriva de una situación muy delicada, de la cual se ha hablado muy poco. Hablábamos con el colega Barrientos del procedimiento seguido por el Poder Ejecutivo para imponer un estado de sitio de facto en nuestro país. Y le preguntaba si el Poder Ejecutivo había emitido un decreto donde restringiera o suspendiera los derechos constitucionales. Y me informa que no hay ningún decreto, o sea, de que el Poder Ejecutivo está actuando al margen de la ley constitucional. Los que somos aficionados a estudiar la Constitución sabemos que la ley del estado de sitio se impone en 3 circunstancias: cuando hay invasión al territorio nacional, cuando hay perturbación grave a la paz y, en tercer lugar, calamidad pública. Aparentemente no existen ninguna de estas circunstancias. Y la intervención militar deriva precisamente de ese limbo, porque eso me hace recordar, y con esto concluyo, me hace recordar en la etapa previa a las elecciones del 2017, que de igual manera sacaron tanques, sacaron carros de combate, sacaron 35,000 hombres para supuestamente vigilar la seguridad de las elecciones. Y naturalmente que eso desembocó en lo que todos sabemos y que se ha profundizado en la crisis actual. Bien, gracias. Voy a una pausa. Han escuchado las reflexiones de estos 3 destacados catedráticos universitarios y autoridades universitarias en algunos años. Dios primero se solucione esto y que el rector busque la manera de solucionar, porque él es el que está al frente y ya son demasiados días, se va a perder el periodo académico de continuar así. Y también hoy vi los muchachos reclamándole a los otros que los dejaran recibir clases. Ojalá que esto no llegue a enfrentamiento, como ya pasó hace algunos meses, que se enfrentaban unos contra otros, pero hoy los muchachos querían recibir clases y 3 encapuchados les decían que no. Eso es lo que está pasando, desgraciadamente, para todos nosotros. Como dice el rector Osvaldo Ramos Soto, gente que viene de afuera, sus papás hacen sacrificios para pagarles un cuarto, para pagarles comida, para darles transporte, y no hay clases. Bien. Así como regula que... Bien, vamos ya a abordar el otro tema, las reformas electorales. Primero, don Juan Carlos, ¿qué piensa de eso? También Libre sigue todavía en rebeldía legislativa y avanza el tiempo y se habló de reformas electorales y se ha prometido a todos los organismos internacionales del mundo que va a haber
reformas electorales, por un proceso electoral limpio en las próximas elecciones. ¿Qué piensa de eso? Bueno, en primer lugar creo que fue un craso error haber reformado la Constitución para crear el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral sin que estuviese paralela y coordinadamente hecha la ley electoral, porque reformaron la Constitución pero dejaron en vigencia la ley electoral con el órgano del Tribunal Supremo Electoral, que ya no existe, y de remate cometen el desaguisado de prorrogarle el mandato o la función a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral cuando ese órgano constitucionalmente ya no existe. Entonces, al no existir ya el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué sentido tenía que le prorrogaran el mandato a los magistrados de un ente inexistente constitucionalmente? Por otro lado, yo siento que se ha retardado demasiado, han pasado ya casi 6 meses desde que se hizo la reforma constitucional y todavía no hay ni señales de que al Congreso Nacional llegue algún proyecto de los tantos que se han presentado de reforma electoral, porque yo recuerdo que el Congreso Nacional pagó $250,000 a la OEA para que la OEA redactara un proyecto de nueva ley electoral. El mismo Tribunal Supremo Electoral presentó un proyecto de nueva ley. Los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral presentaron un proyecto de ley. Los partidos políticos han presentado sus respectivos proyectos. Sin embargo, el problema se agudiza porque Libre, con su insurrección legislativa, que es una terminología que yo nunca la había escuchado, y que me parece a mí que si usted no cumple con la función que constitucionalmente se le otorga como legislador, usted más bien está cometiendo una falta dentro de lo que es el esquema de la ley orgánica del Poder Legislativo, se ha empecinado en que mientras no se proceda a nombrar a los representantes que van a llenar las vacantes de estos nuevos 2 órganos electorales, ellos no van a permitir que se continúen las sesiones dentro del Congreso Nacional. Por otro lado, el presidente del Congreso manifiesta de que primero tiene que discutirse y aprobarse la ley para que se proceda posteriormente a la elección de estos representantes. Así las cosas, el Congreso Nacional no puede sesionar porque se producen ahí actos reñidos con lo que es la moral parlamentaria, como estar interrumpiendo la sesión con bubuzuelas, tirando cohetillos y petardos, convirtiéndole en un ring de box, como que si realmente esta es una verdadera oposición y que si realmente el pueblo hondureño los eligió para que fueran a hacer ese tipo de actos tan lamentables en el seno del Congreso Nacional. Entonces, yo creo, Raúl, que se ha dejado por fuera reformas que realmente hubieran venido a crear una mayor credibilidad de parte del pueblo hondureño en la clase electoral y a crear una mayor gobernanza, como por ejemplo el tema de la segunda vuelta. La segunda vuelta la obviaron por completo en la reforma constitucional. Yo siento que esa reforma constitucional ahorita nada más ha sido un cambio de nombre. Mientras no veamos la nueva ley electoral, no vamos a saber las dimensiones del alcance de la reforma electoral y si realmente existen condiciones para que este nuevo ente después proceda por primera vez en la historia a tratar de convocar al pueblo hondureño por medio de un decreto del Congreso Nacional de un plebiscito para que se regulen temas prohibidos como el tema de la reelección y este tipo de circunstancias, Raúl, son las que verdaderamente van a darle credibilidad al pueblo en que realmente vamos a tener un proceso electoral transparente nuevamente. Bien, doctor, ¿va a mantener libre esa posición? El otro día escuché al jefe de la bancada, Jorge Calic, decir que los nacionalistas y los demás partidos podrían aprobar esa reforma sin ustedes. ¿Qué pasa ahí? Yo diría que en primer lugar la responsabilidad histórica del fracaso de las reformas electorales le corresponde al partido de gobierno. Y voy a argumentar diciendo lo siguiente.
la ley electoral y de las organizaciones políticas que actualmente está vigente, se tardó en discutir casi 2 años y fue hasta el año 2004, las elecciones se produjeron al año siguiente, y se tardaron 2 años en hacer esa nueva ley. Luego ocurrió lo que todos sabemos, ocurrió el golpe de Estado del 2009, para normalizar, medio normalizar la situación de nuestro país, se firmó el Acuerdo de Cartagena entre el presidente de la República de Honduras, don Porfirio Lobo Sosa, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, con testigos de honor, que en aquella época fue el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. En ese tratado internacional, en ese tratado que fue firmado por las personas que antes dije, hay un artículo donde dice que el Partido de la Resistencia tendrá representantes en todos los organismos electorales. Y dice en todos. Desafortunadamente, el Acuerdo de Cartagena fue ignorado por el Congreso Nacional en aquella época y no se logró cumplir con la palabra acordada. Luego vino la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que dictó un informe que se llama para que los hechos no se repitan, y ahí nuevamente se vuelve a recomendar la reforma electoral. El famoso informe de la Comisión de la Verdad también cayó en saco roto y es parte de la historia. Luego, el 22 de agosto del año 2013, por presiones de la comunidad internacional, especialmente de las Naciones Unidas, del G16 y de la misma Organización de Estados Americanos, se firmó el Acuerdo de Garantías Mínimas de Ético-Electorales. Ahí calza la firma del actual presidente de la República y que nuevamente volvió a incumplir con lo pactado. Finalmente, en el año 2017, por fin, se le reconoció a Libre el derecho ganado en las urnas de conformar los organismos electorales. Pues fue igual. Vino una reforma constitucional que desafortunadamente no fue ratificada nuevamente. O sea que quedamos en lo mismo. Consecuentemente, Libertad y Refundación tiene justificados reservas para no confiar en la palabra de la gente que dirige el partido de gobierno. Y ahora resulta de que en el 2018, 2019, se hizo por fin la reforma constitucional y se hizo de manera correcta. Primero se reformó la norma constitucional y en una segunda etapa tienen que emitirse las leyes secundarias. Aquí hay profesores de Derecho Constitucional y ellos saben muy bien que la norma constitucional es una norma suprema. Las leyes secundarias, como la ley electoral, son eso, leyes secundarias que tienen que estar de conformidad a lo que dicta la ley suprema, la norma suprema. ¿Y qué dice la norma suprema? ¿Qué dice la ley suprema? Porque esto es vigente. Esto es artículos vigentes de la Constitución. Esa reforma constitucional, me parece a mí, tiene un artículo
que se llama artículo 3 transitorio y que lo voy a leer literalmente para que no quepa la menor duda, porque ese artículo fue pesado palabra por palabra. Dice así: los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral permanecerán en sus funciones, hasta que se haga la nueva elección para el nuevo Consejo Nacional Electoral creado. ¿Qué tenemos que sacar en limpio de ese texto? Número 1, Tribunal Supremo Electoral no existe. Es finado, ya terminó su función. Número 2, esos señores que están ahí, finado. Ya no hay tribunal ya no hay. Pero hay magistrados. Ya no hay. Por eso. Y hay secretarios. Estamos en Honduras. Correcto. Pero lo que quiero decir es... Repita ese artículo 3, doctor, por favor. Se lo voy a repetir nuevamente para que el pueblo hondureño también lo sepa, porque eso es público, eso salió en la Gaceta. Y en la Gaceta dice de que es ley a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Punto. Se lo voy a repetir. Dice, artículo 3 transitorio. Los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, permanecerán en sus funciones hasta que se haga la nueva elección para el nuevo Consejo Nacional Electoral creado. El nuevo órgano ya está creado. El Tribunal de Justicia Electoral ya está creado. Lo que manda este artículo es hacer la elección. Esos argumentos que dicen que primero tiene que ser los bueyes y después la carreta, que primero el huevo y después la gallina. Mire, esos son argumentos ridículos, hasta grotescos para la inteligencia del pueblo hondureño. Lo que tienen que hacer es elegir a esas personas que son los titulares de los órganos electorales. De manera de que ahí no hay nada más que agregar. Yo me quedaría ahí porque la intervención de este servidor de ustedes esta mañana tiene como propósito mejorar la imagen de Honduras. A nosotros nos toman como chavacanes. Mire, yo acabo de terminar de leer un libro que me lo recomendó una persona que yo aprecio mucho. Me dice, usted que le gusta leer esas cosas, lea un libro que se llama Cómo mueren las democracias. Mire, yo he aprendido en ese libro probablemente lo que no aprendí en 10 años. Es un libro elaborado por profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, gente eminentísima. Y ahí llaman las cosas por su nombre. Dice, la democracia en Estados Unidos está en crisis por 2 razones. Número uno, no se están respetando las reglas de oro, que es la tolerancia mutua entre las fuerzas políticas. Si usted va a considerar a su adversario como enemigo, andamos mal, la democracia anda mal. Número 2, lo que ellos denominan contención institucional. ¿Qué significa eso? Que la gente que tiene el poder político debe moderar, debe ser prudente en el ejercicio de sus prerrogativas institucionales. Eso no está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente Trump se está yendo más allá. Está violando esas 2 reglas. Yo solamente le repito 3 cosas que ocurrieron bochornosas para el sistema político norteamericano. Eso sucedió con el expresidente Obama. Número 1, le boicotearon el acuerdo nuclear con Irán. ¿Qué hizo el presidente Obama? Tuvo que firmar un acuerdo ejecutivo que ahora está cuestionado y Trump lo acaba de votar. Número 2, cuando el presidente Obama de los Estados Unidos quiso nominar a un juez supremo, cuyo nombre no recuerdo en este momento,
Ustedes saben cuál es el procedimiento de eso. Eso tiene que ser aprobado por el Senado. Pues por puro sectarismo político no lo permitieron, violando esas reglas no escritas del sistema norteamericano. Y el tercero, que para mí fue verdaderamente grotesco, decir que Obama no era norteamericano porque no había nacido en territorio de los Estados Unidos. Dijeron que era islámico y que además era socialista. Ahí usted puede ver que las democracias, cómo mueren las democracias, incluso en Estados Unidos eso está en crisis. Conclusión, es necesario de que en Honduras volvamos por los fueros de la legalidad y de la ética política. ¿Cómo es posible que estén protestando, que nos estén criticando a nosotros, a Libertad y Refundación, si nosotros estamos ejerciendo un derecho? Estamos exigiendo que se cumpla la ley, eso es todo. Que se llame insurrección legislativa o, ¿cómo dijo usted? Usted utilizó otra palabra. Pero mire, es una protesta. Y vuelvo, con esto termino. Mire, no creamos que estas cosas solo suceden en Honduras. En la televisión se ve con alguna frecuencia este tipo de problemas en los parlamentos. Pero como Estados Unidos es el ejemplo y el norte en el funcionamiento de los sistemas constitucionales, en ese libro que leí, ellos dicen que entre 1830, oiga bien, 1830 hasta 1850, se dieron 125 incidentes en la Cámara de los Representantes y en los Senados, que incluyeron acuchillamientos. No tengo la página del libro, pero es bueno para ver esas cosas, para ver ese tipo de trifulcas o que se arman en los parlamentos cuando se rompen los consensos y cuando se rompen las normas básicas de convivencia política. Bien, por cierto, el otro día contaba aquí, ¿quién era? Rodolfo Zelaya, un nacionalista contaba aquí que un diputado libre le tiraba cohetes al abogado Ramos Soto ahí. Ya que usted dice que es buena trifulca, aquí tenemos al abogado que fue testigo de la última. Abogado. Muchas gracias, licenciado don José Raúl Valladares. Yo quiero felicitarlo a usted. Mire la calidad de exposición del profesor don Juan Carlos Barrientos. Vea usted la calidad de exposición del profesor don Ernesto Paz Aguilar. Ilustran al teleauditorio. Claro. Pero hay personas que vienen a pelear aquí y usted sabe que eso es lo que le fascina a la gente. Sí. Pero a la gente que no es educada, quieren ver un clinch de boxeo aquí y que usted ponga la mano, el que escupa aquí es el que gana. Como hacían los niños en épocas pretéritas, en tiempos que eran bonitos, cuando estábamos en la escuela. Yo quiero apuntar algunos aspectos neurálgicos, puntos nodales. Número uno, no fue un tratado el suscrito por el presidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, con el teniente coronel don Hugo Rafael Chávez Frías y con el presidente Juan Manuel Santos, y también del presidente empresario de la madera, don José Manuel Zelaya Rosales. Fue un convenio, un acuerdo, para posibilitar el retorno del distinguido compatriota que se hallaba calzando las sandalias del peregrino en la tierra de Quisqueya. Eso posibilitó el retorno del distinguido líder del Partido Liberal y que de repente produjo la anarquía y el caos
en el partido fundado el 5 de febrero de 1891 por don Policarpo Bonilla. El presidente de Zelaya Rosales sucedió al presidente Ricardo Maduro Llues. Hubo elecciones controversiales. Yo me acuerdo que el representante del Partido Liberal en el Tribunal de Elecciones era nuestro amigo y exdiscípulo en los claustros de la antañona Escuela de Jurisprudencia, don Tito Mejía. Y él declaró antes de que se abriera un voto que había ganado el candidato del Partido Liberal. Hubo en los escrutinios protestas del Partido Nacional y de su candidato a la sazón, el licenciado don Porfirio Lobo Sosa. Sin embargo, se terminó aceptando el escrutinio del órgano electoral. Y don José Manuel Zelaya Rosales fue presidente por el Partido Liberal de Honduras. Y como aquí se habla de anécdotas, cuando yo fui candidato a la presidencia de la República, por el Partido Nacional de Honduras, me visitó el empresario de la madera, don José Manuel Zelaya Rosales, en su condición de presidente del AMADO, de la Asociación de Madereros de Honduras. Conversamos amigablemente durante más de una hora en mi casa. Él andaba siempre portando su clásico sombrero que lo distingue y es consustancial con su personalidad. Cuando lo iba dejando a la puerta, le tomé del hombro y le dije: José Manuel, usted algún día va a ser presidente de la República. Y el día que ganó lo llamé por teléfono y me colgó el teléfono. Y después se excusó conmigo porque creyó que era un imitador de los tantos que tengo yo que me imitan. Es cierto. A mí él me llamó y me dijo: Raúl, vení. No ves que me ha pasado esto. Ubicado Baldo. No, pero yo le cuento estas anécdotas. ¿Verdad? Mire, Partido Nacional, repito, fundado en 1891, perdió las primeras elecciones con el republicano Ponciano Leiva. Y fue hasta 1894 acompañado de los lanchanos general de Cerro, don Manuel Bonilla, que ganaron las elecciones. Y ya saben ustedes cómo se funda el Partido Nacional, del producto de la división entre estos dos líderes. Pero quiero volver al terreno. Don José Manuel Zelaya Rosales fue presidente por el Partido Liberal de Honduras. Ya había sido precandidato en el gobierno del ingeniero industrial don Carlos Roberto Flores Facusé. Había sido, pienso yo, director del FIS y tenía connotaciones y perfiles. Se veía como un líder que descollaba en el partido de las milicias eternamente colochonas. Cuando se producen los acontecimientos del 2009, yo quiero decir, yo no formé parte de ese Congreso. Yo no estaba en el Congreso Nacional, en ese cuatrenio. Pero quiero decirle que a raíz de todo lo que ha pasado, Libertad y Refundación en las elecciones anteriores a las últimas, se presentó y don José Manuel Zelaya Rosales postuló a su distinguida señora esposa, la ex primera dama de la nación. En esas elecciones el Partido Nacional sacó 1.250.000 votos. Le quito las fracciones, los decimales. La candidata del Partido Libertad y Refundación, doña Xiomara de Zelaya Rosales, sacó 900.000 votos. O sea, una diferencia de 250.000 votos, porcentualmente el 8%. Luego el Partido Liberal, desafortunadamente, porque me duele, porque es un gran partido, con el abogado Mauricio Villeda Bermúdez, sacó 632.000 votos. Y eclosionó a la arena cívica un nuevo partido, con un líder del deporte, un hombre muy querido por su gente, que lo conoce toda la población, el ingeniero industrial don Salvador Nasralla, que sacó 418.000 votos.
Después de las elecciones, don Salvador reclamó que él había ganado. Y también doña Xiomara, que había ganado, y el nuevo partido. Pienso que en estas últimas elecciones, después de la coalición que hubo, José Manuel Zelaya Rosales, que yo lo he dicho y lo ratifico aquí en el sentido correcto, junto con el actual presidente, líder del Partido Nacional, el abogado Juan Orlando Hernández, como diría el estagirita Aristóteles en el siglo IV, son dos animales políticos. En el sentido correcto, interprétenlo de esa manera. Y evidentemente, don José Manuel vio que el ingeniero Salvador Narrala era un prospecto y lo llamó para una alianza. Pero después de haber hecho sus elecciones internas a candidatos de diputados, a candidatos de corporaciones municipales, a candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano, y tenía a su esposa, doña Xiomara de Zelaya Rosales, como candidata, y sus 3 designados. Entonces le dijo: ingeniero Narrala, yo le ofrezco que fumemos la pipa de la paz y que usted sea el candidato de una alianza. Y el ingeniero Narrala creo que se equivocó porque aceptó la invitación. Pero cuando estaba sentado ahí como candidato vio que no tenía en su planilla ningún diputado. ¿Me permite? Sí. Le digo por qué. Sí. Eso fue culpa, doctor, que un día el Pino emitió un pronunciamiento. Entonces vengo yo y le digo a una muchacha muy ágil, ella es maestra también, Diana Escalante, que se retiró porque fue a una opción que le daban. Y Diana le fue a preguntar, a narrarla sobre lo del Pino. Le dije yo, anda a entrevistarlo sobre el Pino. Y la cipota le dice, ya para terminar, óigame, ¿y es cierto que cuando usted gane la presidencia, el que va a mandar es Mel? Entonces Salvador empezó a decir que todo lo que había firmado con Mel no valía nada, que no sé qué. Entonces Mel se enojó y dijo, le preguntó a un amigo, ¿qué pensaste, Salvador? Que Salvador, cuando sea presidente, no te va a dejar entrar a la presidencial, le digo a Mel. Entonces Mel no le dio ningún puesto. Ni un regidor, ni un alcalde, ni un diputado, nada. Bueno, yo quiero... ¿Qué historia, abogado? Bueno, usted estaba ahí, yo sé que usted estaba ahí. Y usted es el mejor testigo y el fiel intérprete de estas cuestiones. Mire, José Manuel Zelaya Rosales, como Juan Orlando Hernández, son la eminencia gris. Messier Leclerc de Tremblay, el cardenal Richelieu, el príncipe de Maquiavelo, Fouché, son políticos que han estudiado y han visto la realidad de lo que es la política. La política no es fácil, la política es compleja. ¿Quién dijo que la política ha sido fácil en la historia del género humano? Bueno, pero lo que le quiero decir es que algunos de los diputados del Pino pertenecían al grupo de don Salvador Narrala. Incluso el Pino ya no existe, ya no está don Toribio Aguilera porque ya se murió. Ya no está don Olvan Valladares, ya no está el doctor de Radio América que pasa las cuestiones médicas, el doctor Vázquez, Rivera. Ni están otros. Hoy, la primera diputada del Pino era de otro partido, los 4 que están ahí eran de otros partidos. Ya no es el partido que fundara el eminente farmacéutico y empresario de la radiodifusión, don Miguel Antonio Fernández. Vea, yo quiero apuntar sobre esto. Viene y ni la esposa de don Salvador Narrala pudo filtrarse en esa planilla de diputados porque no salió. Ahora bien, estamos en el tema. Las últimas elecciones hubo problemas. Al final vino aquí un representante de Guatemala de la OEA, el presidente Colom, que hoy su esposa es la que va ganando las elecciones en el conteo para la segunda vuelta, y se divorciaron a medio periodo de gobierno. Y vino... Un divorcio por la política. Pero puedo presumir, pero no puedo garantizar que eso sea verdad. Y vino una persona que conocemos porque pertenece a la misma internacional del Partido Nacional, Tato Quiroga, ex vicepresidente de Bolivia del general Hugo Banzer Suárez. Y cuando Banzer se retiró faltando un poco más de un año, él terminó su mandato.
Entonces, ¿qué pasó? Cuando el hombre vino aquí en Honduras y se dio cuenta que lo que había hecho el presidente Uribe Vélez en Venezuela, que lo que había hecho Juan Manuel Santos, que lo que había hecho el expresidente de Costa Rica en la Sala Cuarta, que lo que había hecho el presidente de Nicaragua, Ortega, con Arnoldo Alemán, repartirse 3 magistrados propietarios y 3 suplentes de la Sala de lo Constitucional, y a la hora de tratar el tema de la reelección de Ortega, no fueron ni los 3 propietarios ni los 3 suplentes, y los 3 suplentes y los 3 propietarios intervinieron en esa sentencia para la reelección de Humberto Ortega. ¿Qué pasa en Bolivia? Hay un líder que se llama Evo Morales. Evo Morales va de nuevo a una elección y la Constitución se lo prohíbe. Pero como él es un líder, dijo, voy a convocar al poder constituyente, a los ciudadanos, para que digan en un plebiscito si están de acuerdo con una nueva reelección. Y perdió la reelección. En aquel momento, el secretario de la OEA había dicho que él no estaba de acuerdo con decisiones de las Cortes Constitucionales o las Cortes Supremas con respecto a la reelección. Entonces vino Evo Morales y después de que el pueblo le negó la reelección, fue a la Corte Constitucional de Bolivia y va para una nueva reelección. En igual problema se encuentra el presidente Danilo de República Dominicana, que el expresidente Leonel ha sido 3 veces presidente y postula por una 4ª, pero a él que esté en la segunda le están impidiendo que sea. Pero volviendo al tema de ahora, hubo diálogo entre el Partido Libertad y Refundación, el Partido Liberal de Honduras y el Partido Nacional para hacer las reformas constitucionales. Al final de la legislatura anterior se reformaron 22 artículos del decreto número 131 del 11 de enero de 1982 que contiene la Constitución de la República. En 1 hora y media, José Raúl. Y yo tengo 1 año de estar tratando de aprobar la ley del Cuerpo de Bomberos. Eso tiene muchas cosas ilegales. Yo abuelo de pájaro, lo pude detectar porque ni a mí me la habían enseñado. Yo soy el presidente de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional. ¿Y por qué pasa eso, abogado? Bueno, por eso le estoy diciendo. Son cosas que pasan. Cosas veré de Sancho Amigo, como diría el caballero Aldante, el caballero de la triste figura. Pero ¿qué pasó? Incluso en la reforma debieron reformar donde estaba el Tribunal Supremo Electoral, pero pusieron también ahí en la Corte Suprema, en el capítulo de la Corte, y la Corte maneja y nombra los jueces y magistrados, y estos los nombra el Congreso. Pero lo que le quiero decir es que hubo consensos, y se aprobó por más de 110 votos, se requería mayoría calificada de 86. Y en la semana siguiente, al iniciar la segunda legislatura, como lo preceptúa el artículo 373, que dice que tiene que ser en sesiones ordinarias con mayoría calificada de 2/3 partes y ratificada en la subsiguiente legislatura. Y como nuestro amigo Carlos Orbin Montoya interpretó el artículo 374 y 373, que son cláusulas pétreas, diciendo que subsiguiente y siguiente son sinónimos, habráse visto semejante cuestión. El otro día yo quiero aprovechar porque no sé si en este programa Carlos Orbin Montoya dijo que yo había mandado a quemarle el consulado americano, semejante barbaridad. Mire, cuando yo fui candidato fui al Departamento de Estado, al 9º piso, y eso había sido una gente de izquierda y toda la gente con el señor Mata. Y le pedí al Departamento de Estado que aclarara 2 cosas. Que aunque Carlos Roberto Reina era mi candidato opositor del Partido Liberal, que él no era comunista. Que el que anda en babosadas deja de izquierda es su hermano Jorge Arturo Reina. Y que Carlos Roberto era un caballero. Yo lo pedí. Y que dijera públicamente que yo no tenía que ver nada en esas situaciones del consulado americano. Y Crescencio Arcos, a la sazón embajador, dijo eso públicamente. Yo a Carlos Montoya no me gusta que sea irresponsable, pero él fue mal alumno. Sin embargo, fue asistente de cátedra del mejor alumno de la promoción, Alejandro Rivera Hernández, donde estaba Carlos Roberto Reina, que en paz descanse, en la cátedra de José María Palacios Mejía, Chemita Palacios, que fue el mejor alumno. En la clase de Derecho Agrario, Carlos Montoya era su asistente y un día no llegó. Y entonces le toca dar la clase. Y le pregunta a Catalina Murillo de Olanchito, que era su alumna, porque estaban hablando del ganado mayor y el ganado menor. El profesor, ¿y cuál es el ganado menor?
Él no sabía, y cuando uno no sabe, mejor se calla. Dice, los chanchitos, las vaquitas, los terneritos y las mulitas, dijo. Carlos Flores lo sacó a 8 columnas en la tribuna al día siguiente. Entonces, Carlos Montoya es inteligente, hombre. Yo lo admiro, lo respeto, pero tiene un problema, es dipsómano. Yo creo que ahora se ha calmado de esas cosas. Mire, está pendiente, mire a los dos. Está pendiente ahorita la ley. Es inteligente para los Vamos a hacer una aclaración. Le preguntaba al doctor Ernesto Paz Aguilar. Subrayo, destaco, tarjo. Una pregunta puntual. Repítame, por favor, la lectura del artículo 3 transitorio de ese decreto. ¿Ahora mismo? No, yo le pregunté hace poco. ¿Qué dice el artículo 17 del Código Civil de 1906? En los primeros 17 artículos están las normas de interpretación y normas que tienen que ver con disposiciones generales en el Código Civil. No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulte explícitamente de sus propios términos, da la relación que entre los mismos existe y la intención del legislador. Ahí se habla que se elegirán los miembros tanto del Consejo como del Tribunal. ¿Pero en qué momento? Al aprobarse la ley que desarrolla las 22 reformas de la Constitución. Usted citaba en son de burla y de broma esa frase celebérrima que el pueblo entiende. No se puede poner la carreta delante de los caballos. La norma constitucional es la ley de las leyes, la norma de todas las normas, que establece la parte dogmática, lo que los ingleses y los americanos llaman el Bill of Rights, y la parte orgánica, la estructura del Estado. Si es una república, si es una monarquía, si es un Estado con un sistema unicameral o si es bicameral, si hay Corte Suprema, si hay Corte Constitucional, etc. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente, ipso facto, que se aprobó la reforma constitucional y entró en vigencia, el honorable primus inter pares de la Cámara, el doctor don Mauricio Oliva Herrera, nombró sendas comisiones. Una presidida por el joven talentoso, jefe de la bancada de Libre, el abogado Jorge Luis Cálix Orellana Espinal. Jorge Luis Cálix Espinal, no Orellana. Para presidir la comisión que va a regular la parte procesal, la parte adjetiva del Consejo Nacional Electoral. Y al vicepresidente primero de la Junta Directiva, el abogado Antonio César Rivera Callejas, para presidir la otra. Yo formo parte de la primera con don Jorge Luis, cipote talentoso. Yo le tengo mucho cariño, respeto, está casada con la hija de don Martín Agüero Vega, expresidente del partido y expresidente del Congreso en el gobierno de la Unidad Nacional del doctor Ramón Ernesto Cruz. Llamaron a gente de ASJ para que nos fueran a ayudar, trajeron técnicos, y lo primero que digo yo, me parece que es un yerro, que es una aberración que haya dos comisiones, porque se van a relacionar las normas. Mejor debemos fundir las comisiones y hacer uno solo. Después vinieron los ASJ y hablamos con ellos. Yo le dije, miren, ¿por qué no hacemos un código electoral mejor completo, donde esté? ¿Qué es un código? Es un cuerpo orgánico, sistemático, de normas jurídicas de un mismo orden. Si alguien quiere saber de electores, bueno, ahí está la ley electoral, ahí está el Consejo, ahí está el Tribunal. Es importante, y este es el punto. Como decía con propiedad el doctor Ernesto Paz Aguilar, el Tribunal terminó, ya no existe, pero están los titulares ahí todavía para entregarle a los nuevos. Entonces, ¿qué pasa si se eligen ahorita los titulares del Consejo y del Tribunal? Que no van a ir a hacer nada, van a ganar dinero, pero no pueden hacer nada porque no hay un marco de atribuciones y funciones. Donde Perdón, sí, pero la ley electoral está vigente. Claro, Sí. claro, está vigente, pero nada sirve. Y los Ahora, prorrogados también están haciendo permíteme, nada. yo no los he interrumpido, pero sí, para poner esto correcto, para que lo entienda nuestro teleauditorio, estamos de acuerdo en que se proceda a elegir los miembros del Registro Nacional de las Personas, porque ya
hubo la elección de una comisión interventora donde hay un miembro de Libre, un miembro del Partido Liberal y Nacional. Han hecho el trabajo excelente, según me han dicho. Quienes se quejan son los de mi partido, porque dicen que la de Libre es la jefe personal y está quitando gente del Partido Nacional. Pero son cosas que la oposición no sabe y que nosotros tenemos que absorber. Esta comisión interventora mandó un proyecto para aprobar un préstamo para comprar equipo, la nueva tarjeta de identidad. El Registro Nacional de las Personas, José Raúl y Pueblo Hondureño, es un ente de seguridad nacional. Ahí está el historial de las personas desde que nacen hasta que mueren. Los reconocimientos de hijos, las legitimaciones, los matrimonios, los divorcios. Ahí están, es de seguridad nacional. Ahí están todas las personas. Pero es función de ese registro, antes de las elecciones, entregar un censo electoral. El censo no es de todas las personas registradas, solo de los ciudadanos, de los mayores de 18 años. Y se ha hecho ahorita una limpieza. Se han quejado tirios y troyanos de que votan muertos, que hay gente del extranjero que tiene 2 y 3 votos, que hay gente de El Salvador y Nicaragua que tienen tarjeta de identidad. Ya esta limpieza se ha hecho. Y fue aprobado el préstamo con el visto bueno de la encargada de negocios de los Estados Unidos, señora Fulton, que se está yendo del país. Entonces, procedamos a eso, eso es lo primero, porque ya tenemos ya arreglado eso. Ahora bien, no hay, y lo hablo categóricamente, en nombre del Partido Nacional, ustedes van a tener un representante en el Consejo, en el Tribunal y en el Registro. Que conste que alguna gente dice que deben ser de otro planeta. Los que no tienen partido dicen que tienen que ser gente apolítica. Yo no sé dónde los van a mandar a traer. Pero les garantizo que ustedes pueden poner a quien quieran. Lo mismo el Partido Liberal y lo mismo nosotros. Porque lo que queremos es que las próximas elecciones sean transparentes. Gane quien gane. Y se lo digo yo. Yo fui candidato a la presidencia de la República. Sabía que tenía problemas con una gente que no está aquí ahora y que está en otro país. Yo estoy aquí. Y quiero decirle que yo felicité a Carlos Roberto Reina a las 10:30 de la noche e invité al pueblo hondureño a que volviera a la normalidad. Es cierto. Y agradecí a mi partido y todo. Entonces, yo quiero decirle en nombre de mi partido, en nombre del presidente del Congreso, doctor Mauricio Olivo Herrera, en nombre del presidente del Comité Central del Partido Nacional y en nombre del propio presidente de la República, que no tiene nada que hacer ahí. Además, existe un temor que dicen que Juan Orlando Hernández se va a postular. Eso no es cierto. Y si se postula, yo no voy a estar con él. Y voy a criticarlo. Y me voy a oponer y voy a votar en contra. Yo quiero decirle eso al pueblo hondureño, que nos dejemos de papadas. Libertad y Refundación, y se lo voy a decir aquí lo que yo pienso. Hay una agenda oculta que empieza en el Congreso con estar impidiendo las sesiones para que se tomen esas determinaciones. ¿Tiene Libertad y Refundación agenda oculta? Yo creo que sí. Todas estas cosas que han ocurrido ahí han sido para eso. Afortunadamente. ¿Usted asesora ahí? No, tomando nota. Afortunadamente. Pasó los 10 años donde ocurrieron esas situaciones. Ahora, yo no entiendo por qué eso así empezó este programa, porque los estudiantes están en huelga. ¿Será que les han puesto exámenes muy difíciles? ¿Será que protestan porque los profesores no sirven? ¿Será porque las instalaciones del alma nutricia están malas? Mire, yo respeto al gremio médico, a esa doctora que es presidenta, le rindo el sombrero, yo no tengo, porque anda con su cara descubierta. Y los mismos los dirigentes de los gremios de maestros. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, y yo solo ratifico aquí, es con gente que anda con su cara cubierta. Solo los delincuentes, cuando asaltan un banco, como van a cometer una fechería, se ocultan. Yo simplemente digo, afortunadamente en este momento, Raúl, yo pienso que las cosas van a marchar bien. Libertad y Refundación va a tener las reglas claras, que trabaje, que busque ganarse las voluntades de la gente. Lo mismo el Partido Liberal, que el Partido Liberal tiene un problema interno que tienen que resolverlo. Yo en esto soy nacionalista, pero mi otro partido favorito es el Partido Liberal, que son partidos, Partido Nacional centro-derecha, Partido Nacional centro-izquierda, y hemos discutido más de 100 años en la arena cívica. Yo pienso que el presidente, el empresario de la madera, don José Manuel Zelaya Rosales,
cometió un error dividiendo al Partido Liberal y queriendo ponerlo a la altura de la gente de Sudamérica, sobre todo del teniente coronel don Hugo Rafael Chávez Frías. Gracias. Conclusiones, abogado. Ojalá que se cumpla eso de que no se va a lanzar al ruedo nuevamente Juan Orlando, porque ya mintió una vez. Ya dijo que no se iba a lanzar, dijo que no se iba a reelegir y lo hizo. Y creo que para que haya paz en Honduras y que se reinicie el tema legislativo, yo creo que hay que superar las diferencias y proceder a nombrar a los representantes. Correcto. Yo no veo cuál es el inconveniente de proceder a nombrar ahorita a los representantes a esos órganos electorales si prácticamente la ley electoral ya la tienen casi consensuada. Así que... Además hay ley vigente. Además hay ley vigente y yo no le veo cuál podría ser el problema. Además no estamos ni en proceso electoral ahorita. Así que ojalá que se resuelvan esas diferencias y que se cumpla, ¿verdad?, con el compromiso que hay con el Partido Libre. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias, abogado. Conclusiones, doctor. Conclusiones. Mire, yo con todo respeto al maestro Ramos Soto, fíjese que es primera vez que yo siento que el Partido Nacional no tiene argumentos sólidos para no cumplir con lo que dice el artículo 3 de esa reforma constitucional en lo relativo a la elección de los titulares de esos órganos. Y únicamente con el propósito de que nuestro pueblo, con el único propósito de que las cosas se vayan aclarando. Yo quisiera recordarle al maestro Ramos Soto que cuando se eligió presidente constitucional provisional al general Policarpo Paz García, fíjese que no había constitución. Pero no fue presidente constitucional, fue presidente provisional, pero no había constitución. Se había roto el 4 de diciembre del 72 y la actual constitución entró en vigencia hasta enero del 82. O sea que no había constitución, pero fue electo por la constituyente, fue electo presidente, casi por 2 años. Ejemplo número 2. El doctor Roberto Suazo Córdoba fue elegido en unas elecciones donde todavía no había ni constitución. Entonces yo veo de que ese argumento... Usted sabe que debió elegirse por 6 años y no por 4, porque yo estaba de acuerdo con eso. Según los que decían que había constitución, que ese fue el argumento para el continuismo o esa patraña del continuismo de Pero Suazo. fíjese, doctor, perdone, porque hay que ponerla. Mire el artículo de esta constitución, no pierde valor y efecto, dice al final ahí todo, o sea que estaba vigente. Número 2. Argumento número 2. Fíjese bien. Cuando eligieron a esos señores que siguen ahí, devengando sin hacer nada, ¿verdad? Sin hacer nada. ¿Quiénes? Esos señores del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Esos señores fueron electos antes de que vacara su periodo. ¿Por qué fueron elegidos antes de que vacaran en su periodo? Ellos fueron elegidos en el 2013. Las elecciones, recuerde que fueron en el 2013, entonces ellos eligieron a esos señores antes, por una razón, porque el Partido Nacional perdió el control del Congreso Nacional. Número 1. Entonces ellos adelantaron la elección y estos señores fueron electos un 14 de mayo del 2013, ¿verdad? Fueron elegidos antes, como con 6 meses de anticipación, para que Libertad y Refundación no participara, sino que fue un arreglo con la Democracia Cristiana, Partido Liberal y Partido Nacional, que ahí siguen esos señores. Pues esos señores vacaron de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley electoral y de las organizaciones políticas, el 14 de mayo del año 2019 a las 12 de la noche. A las 12 de la noche y 1 minuto se rompió el orden jurídico electoral de Honduras y esos señores están de facto. ¿Qué significa eso? Mire, que cualquier acto, cualquier resolución es nula y acarrea responsabilidad.
Pero no solamente eso. ¿Cuál es la jugada que yo quisiera equivocarme, ¿verdad? Pero aparentemente han ido corrigiendo? Porque en esta cosa de la jugada usted sabe que hay gente que dice que hay que jugar con pelota adelantada, que no es otra cosa que fraude, engaño, trampa, trucos, para manipular los procesos electorales. ¿A qué me refiero yo con esto? Miren, hay, según la prensa nacional, hay 13 partidos políticos de maletín que pretenden inscribirse para el próximo proceso electoral. Entonces van a ser 23 partidos. Esa situación es inmanejable. Sin embargo, eso le favorece al partido de gobierno, porque el partido de gobierno revivió 2 partidos que por ley estaban fuera del combate, de la lucha política. Y esos partidos son aliados del partido de gobierno. Le puedo seguir enumerando cosas. Veo que me da la venia y la licencia. Es bueno que el pueblo hondureño solo lo dígame sepa. algo. ¿Cuál es la agenda oculta que tienen ustedes de Libre que ha dicho el honorable diputado José Osvaldo Ramos Soto? Bueno, me voy a referir a ello. Eso es la respuesta. No es agenda oculta, es una estrategia que nosotros, lógicamente que los partidos no pueden enseñar todas las cartas, pero sí nos preocupa de que el señor presidente de la República hable de guerra de cuarta generación. Yo tuve que ir a estudiar el significado de ese término. Guerra de cuarta generación, según la doctrina militar de los Estados Unidos, comprende guerra de guerrillas, terrorismo de Estado, operaciones de bandera falsa, propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Y que el propósito es destruir al adversario que lo conciben como un enemigo. Y yo le pregunto a las Fuerzas Armadas, le pregunto a la Policía Nacional, le pregunto al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ¿dónde están los 75 cabezales que dicen que le metieron fuego allá en Colón? ¿Dónde están los 75 furgones que dicen que le metieron fuego? ¿Dónde están los 75 pilotos o motoristas que llevaban esa operación? Mire, eso se llama operación de bandera falsa. Eso se llama terrorismo de Estado. ¿Dónde están los 25 vehículos que quemaron en la empresa Energía Honduras? ¿Dónde están los saqueadores de los Pero cuando me dice varios... ¿dónde están? Me confunde porque yo recuerdo que en la noche... No, mire, esa gente la hizo, no, por eso, de carne porque y hueso yo estaba transmitiendo órdenes. Y quemaron los carros. Así es. ¿Dónde están? Entonces, ¿para qué tenemos seguridad? ¿Cómo es posible de que no puedan garantizar la propiedad privada, que no puedan garantizar la seguridad de las personas? O sea que usted me está diciendo que el mismo Estado mandó a quemar los carros. Terrorismo de Estado. Yo me responsabilizo de lo que digo, mientras no me prueben lo contrario. Porque vea, yo he platicado con militares que son especialistas en esa cosa. Ellos me dijeron, mire, meterle fuego a 65 furgones, creo que fueron. Eso no es trabajo de cipotes que no saben amarrarse los zapatos todavía, los cordones de los zapatos. Ese es trabajo de especialistas. Lo que sí pensé yo, que nunca lo había visto en Honduras, que pasaba eso. Bueno, en eso estamos. Mire, yo termino. Yo leí cuidadosamente y le pregunté, por cierto, a un alto dirigente del gobierno, ¿quién redactó esos, maestro Ramos Soto? ¿Quién redactó esos decretos del Poder Ejecutivo donde ponen en los considerandos cuando dejaron sin valor ni efecto los famosos PCM? ¿Quién redactó esos decretos que a los médicos y a los maestros les dicen poco menos que terroristas? En esas condiciones, vea, no se puede dialogar. Hay una frase que dice que debemos hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia,
y la razón sobre los rencores. Pues yo creo que ha llegado el momento. Mire, que elijan esos señores o señoras que van a ser titulares de los órganos electorales y aquí la fiesta se va a hacer en paz. Muchas gracias. Gracias, doctor. Aguado, un minuto para despedirnos. Un minuto muy poquito, José Raúl. Mire, el doctor empezó hablando de los Estados Unidos. Hasta citó un libro escrito por conspicuos profesores de la celebérrima Universidad de Harvard, una de las más prestigiadas del ecúmene civilizada. Mire, Donald Trump me sorprendió antier y ayer. Llegó al paralelo 38. Esa línea que yo he estado ahí, que separa a Corea del Norte de Corea del Sur. Ahí pararon a Douglas MacArthur cuando iba para el otro lado, a Corea, hasta la frontera con China. Y ese hombre se reunió con el jefe de Estado y de Gobierno de Corea del Norte. Y no solo en el paralelo, donde habían llegado otros mandatarios de la Unión Americana, sino que entró y dialogó 1 hora. Y no podemos dialogar nosotros aquí en Honduras con el Partido Libertad y Refundación. Yo pienso que es insensato decir esas cosas. Mire, Donald Trump se ha postulado para candidato a la presidencia. Yo al principio no lo entendía, ¿verdad? Porque Hillary Clinton sacó más de 3 millones más que él. Así como otro presidente había sacado cuando era candidato, siendo vicepresidente, precisamente al hijo de George Bush, ¿verdad? Al Gore sacó más de 5 millones, pero como la Constitución establece un procedimiento especial de grandes electores, que es la suma de los 435 miembros de la Cámara Baja, más los 100 senadores, 535, más 3 delegados de el Distrito de Columbia, donde está la capital de Estados Unidos, 538. Quien saca la mitad más 1 es el presidente. Vea, yo no sé hacer vaticinios, pero quién sabe si el señor Trump no vuelve a ganar, y sobre todo con esa decisión que hay hoy en el Partido Demócrata. Yo nunca había visto tantos precandidatos como 24 ahora en el Partido Demócrata. Ahora, con respecto al tema de Honduras, usted dice, ¿y qué están haciendo esa gente sin hacer nada, devengando? ¿Y qué van a hacer estos nuevos si los nombramos también devengando sin tener una ley marco? Mire, no, la ley está vigente. No, maestro, pero una ley marco específica para el Consejo y para el Tribunal de Justicia Partidaria. Ahora bien, tenga usted la certeza que vamos a cumplir. Mire, aquí existen unas situaciones que yo voy a decirlas por primera vez en un plató como este. Los problemas de patología política que hubo en el pasado tenían primero el visto bueno de la Unión Americana. Y el ejecutor de los problemas de patología eran las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Cómo está la geopolítica? Los amigos de ustedes que tanto los ponderan, el señor presidente de Venezuela, el señor Maduro, el señor Ortega aquí al otro lado, los problemas de Guatemala, los problemas en El Salvador. Por primera vez hay una persona de izquierda que me ha sorprendido por su sensatez. O sea, López Obrador. Vea los problemas y contra todos los pronósticos, acaba de llegar a ententes con el presidente de Estados Unidos. Está poniendo la Fuerza Armada ahí para impedir la inmigración esa que viene de todos los países, incluso de África y de Asia, y que pasa por Honduras. Abrigue la certeza, pueblo hondureño, y sobre todo usted, mi extinguido amigo, don José Manuel Zelaya Rosales, que el Partido Nacional va a cumplir. Va a aprobar esas leyes que regulan el Consejo, el Tribunal. Vamos a elegir el candidato que usted proponga en el Congreso para ser titular del Consejo, del Tribunal y también en el registro. Lo mismo al Partido Nacional. No queremos que haya reticencias ni dudas, ni que se malinterprete la democracia de Honduras. Si pudieron haber en épocas pretéritas problemas, como la elección del ingeniero Ascona, que habiendo sacado 422,000 votos y caía a 658,000 votos, fue el presidente.
Se violentó la Constitución y sin embargo el Partido Nacional, para fortalecer la democracia y mantener la calma y la serenidad en el país, aceptó aquella violación a la Constitución de la República. Muchas gracias por la invitación. Gracias, abogado. Antes de retirarnos, quiero leer este mensaje que envía el catedrático universitario, médico forense, abogado y actual vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Denis Castro Bobadilla, a quien saludamos desde Canal 11. Un lujo de invitados, mis respetos, dice el doctor Castro Bobadilla. Ha sido un buquet escuchar a estos tres ilustres ciudadanos. Gracias al doctor Castro Bobadilla, al doctor Denis Castro y a ustedes que nos han permitido ingresar hasta sus hogares hoy lunes. Les deseo una buena semana. Gracias por estar con nosotros en Canal 11. Los invito a que sigan con nuestra programación. Gracias al doctor Ernesto Paz, al abogado Juan Carlos Barrientos y al abogado José Osvaldo Ramos Soto. Buenos días.